¿Te ha pasado que sales de una conversación sintiéndote confundida, como si exageraras todo, aunque dentro de ti algo dice que no fue así? ¿Terminas pidiendo perdón incluso cuando no sabes exactamente qué hiciste mal, pero igual te sientes culpable? ¿Sientes que alguien te hace dudar de tu memoria, de tu percepción o de lo que sientes y aún así lo justificas? Vamos a hablar con calma de manipulación psicológica, manipulación emocional y gaslighting desde la psicología real, no desde etiquetas vacías. La idea aquí no es señalar culpables, sino ayudarte a entender qué ocurre en tu mente, en tu sistema nervioso y en tus patrones relacionales cuando normalizas conductas que te hacen daño. Si alguna vez has sentido confusión emocional en pareja, culpa constante o invalidación emocional, este espacio es para comprender por qué sucede y cómo empezar a verlo con más claridad interna. Muchas veces la manipulación psicológica no se presenta como algo evidente. No empieza con gritos o control directo, sino con pequeños movimientos que afectan tu percepción. Comentarios que minimizan lo que sientes, cambios sutiles en la versión de los hechos o frases como «estás exagerando» pueden parecer aisladas, pero cuando se repiten generan confusión emocional. Esa confusión es clave en la manipulación emocional porque debilita tu confianza en tu propia experiencia. Desde la psicología sabemos que el gaslighting funciona justamente así. Altera la percepción de la realidad de la otra persona de manera progresiva. No se trata solo de mentir, sino de sembrar dudas sobre tu memoria, tus emociones y tus interpretaciones. Cuando alguien cuestiona constantemente lo que sientes o recuerdas, tu sistema nervioso entra en un estado de alerta e inseguridad. Empiezas a revisar una y otra vez lo que pasó, buscando errores en ti. Y aquí aparece algo importante. Muchas personas justifican estas señales de manipulación emocional porque el vínculo también ofrece momentos de cercanía o afecto. Esa alternancia entre malestar y alivio genera un lazo emocional intenso, donde el cerebro busca recuperar la sensación de conexión. Si al escucharte notas que esto resuena contigo, quizá podrías empezar a observar cuándo sales de una conversación sintiéndote más confundida que antes. Esa sensación suele ser una pista relevante. Y esa confusión que empieza a instalarse no solo afecta lo que piensas, también impacta cómo te sientes contigo misma. Cuando la manipulación emocional se repite, la persona deja de confiar en su propia lectura de la realidad. Empieza a preguntarse si realmente es demasiado sensible, si interpreta mal o si hace un problema de todo. Esa duda constante es una de las señales de manipulación psicológica más fuertes, porque debilita tu seguridad interna. Desde la psicología relacional, esto se conecta con la invalidación emocional. Cuando tus emociones son sistemáticamente cuestionadas o minimizadas, tu sistema nervioso aprende que sentir es riesgoso o poco confiable. Entonces intentas ajustar tu experiencia interna para encajar con la versión del otro. Poco a poco tu referencia deja de ser tu propio sentir y pasa a ser la reacción de esa persona. Esto favorece la dependencia emocional y refuerza el ciclo de manipulación en relaciones. Además, cuando hay gaslighting, la confusión emocional se mezcla con culpa. Puedes terminar pensando que si el otro reacciona así es porque tú hiciste algo mal. Esa culpa en relaciones manipuladoras no surge de hechos claros, sino de la presión emocional constante. Si notas que te descubres justificando al otro mientras te culpas a ti, podría ser útil detenerte y observar de dónde viene esa culpa. A veces no nace de tus acciones, sino de un patrón de manipulación emocional repetido. Y cuando esa culpa empieza a volverse habitual, se instala otro efecto importante de la manipulación psicológica: la inversión de responsabilidades. En lugar de preguntarte por qué alguien te habla con desprecio, invalida lo que sientes o cambia los hechos, empiezas a preguntarte qué hiciste tú para provocar esa reacción. Este giro interno es común en relaciones manipuladoras porque mantiene el foco en tu supuesto error y no en la conducta del otro. Aquí aparece un mecanismo que en psicología se describe como inversión de roles o patrones similares a Darvel: negar lo ocurrido,
atacar a quien señala el problema y terminar colocándose como víctima. La persona manipuladora puede decir que tú eres la que hiere, la que exagera o la que genera conflicto. Esto aumenta la confusión emocional y refuerza la idea de que debes esforzarte más para que la relación funcione. El resultado es que te alejas cada vez más de tu propia percepción. Con el tiempo, este proceso afecta la regulación emocional. Tu sistema nervioso permanece en hipervigilancia, intentando anticipar qué decir o hacer para no generar malestar en el otro. Esa tensión constante no solo desgasta, también dificulta que identifiques claramente señales de manipulación emocional. Si te reconoces revisando cada palabra antes de hablar o sintiendo ansiedad por reacciones impredecibles, quizá estés frente a un patrón donde la manipulación emocional se ha vuelto parte del vínculo. Y cuando esta dinámica se sostiene, algo muy sutil pero profundo empieza a ocurrir. Tu identidad emocional se va moldeando alrededor de la relación. Ya no solo dudas de situaciones concretas, sino de tu forma de ser. Puedes empezar a describirte como demasiado intensa, muy complicada o exagerada, no porque lo hayas concluido sola, sino porque esas ideas han sido repetidas en un contexto de manipulación emocional. Esta interiorización es uno de los efectos más silenciosos del gaslighting. Desde la psicología, sabemos que cuando una persona recibe mensajes constantes que invalidan su experiencia, se activa un proceso de autocuestionamiento crónico. El cerebro, buscando coherencia y vínculo, puede preferir pensar «el problema soy yo» antes que aceptar que está en una relación manipuladora. Esta conclusión duele menos a corto plazo, porque mantiene la esperanza de que si cambias lo suficiente, el vínculo mejorará. Sin embargo, también te mantiene atrapada en el ciclo. Además, esta forma de manipulación psicológica afecta tu percepción del conflicto. Empiezas a evitar expresar malestar, no porque no exista, sino porque anticipas que terminarás sintiéndote culpable o confundida. Esa anticipación genera una forma de autocensura emocional. Si notas que callas lo que sientes para evitar discusiones que luego te dejan peor, puede ser útil observar que no siempre es tu forma de sentir el problema, sino el contexto relacional donde esas emociones son sistemáticamente invalidadas. Y cuando comienzas a callar lo que sientes para evitar ese ciclo de culpa y confusión, el patrón se profundiza sin que lo notes. La manipulación emocional no siempre obliga de forma directa. Muchas veces opera creando un clima donde expresar tus necesidades parece riesgoso. Entonces optas por adaptarte, ceder o minimizar lo que te duele. Este ajuste constante puede parecer una forma de mantener la paz, pero a nivel psicológico implica ir desconectándote de tu propia experiencia. Este proceso se relaciona con el control emocional en pareja. No siempre se trata de prohibiciones explícitas, sino de influencias sutiles que orientan tu conducta. Miradas, silencios, cambios de tono o retiradas de afecto que te indican que algo no estuvo bien. Con el tiempo, tu sistema nervioso aprende a detectar estas señales y a modificar tu comportamiento antes de que aparezca el conflicto. Así, el control se vuelve interno, porque eres tú quien se regula para no incomodar al otro. Además, esta adaptación sostenida puede generar una sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Desde fuera puede no parecer una relación manipuladora evidente, pero internamente vives en tensión constante. Esa hipervigilancia emocional es una consecuencia frecuente de la manipulación psicológica, porque tu atención se dirige más a las reacciones del otro que a tus propias necesidades. Si te reconoces en este estado de alerta relacional, es posible que el vínculo esté afectando tu regulación emocional más de lo que imaginas. Y cuando esa tensión se vuelve habitual, el cuerpo también empieza a participar en la experiencia de la manipulación psicológica. No se queda solo en pensamientos o emociones, aparece como cansancio constante, dificultad para relajarte o una sensación difusa de ansiedad incluso en momentos tranquilos. Esto ocurre porque el sistema nervioso se mantiene activado, preparado para detectar señales de desaprobación o conflicto.
la relación deja de sentirse como un lugar de descanso emocional. Desde la neurobiología del estrés, sabemos que vivir en este estado sostenido de alerta altera la forma en que interpretas lo que ocurre. Puedes volverte más sensible a ciertos gestos o silencios, no porque estés exagerando, sino porque tu organismo está entrenado para anticipar peligro relacional. Sin embargo, dentro de un vínculo con manipulación emocional, esta reacción suele ser interpretada como prueba de que tú eres muy sensible o difícil, reforzando la invalidación emocional. Con el tiempo, esta experiencia puede reducir tu confianza para tomar decisiones. Cuando has pasado mucho tiempo dudando de tu percepción por el gaslighting o la manipulación en relaciones, elegir algo por ti misma se siente inseguro. Empiezas a buscar constantemente confirmación externa, sobre todo de la persona que paradójicamente también genera la confusión. Si notas que te cuesta decidir sin consultar o temes equivocarte más de lo habitual, podría ser un efecto de haber vivido en un contexto donde tu criterio fue sistemáticamente cuestionado. Y cuando tu confianza para decidir se debilita, la manipulación psicológica encuentra un terreno aún más fértil. Ya no se trata solo de cómo interpretas los hechos, sino de cómo evalúas tus propias capacidades. Puedes empezar a pensar que no sabes manejar bien las situaciones, que siempre necesitas la guía del otro o que tus elecciones tienden a ser erradas. Este autoconcepto deteriorado no surge de la nada. Muchas veces es el resultado de una invalidación emocional repetida dentro de la relación. La manipulación emocional también puede operar a través de la culpa en relaciones. Frases que sugieren que decepcionas, que no valoras lo suficiente o que haces sufrir al otro, activan una fuerte respuesta emocional. El cerebro, diseñado para mantener vínculos, interpreta esa culpa como señal de que debe reparar algo. Así, puedes terminar cediendo, posponiendo tus límites o aceptando situaciones que no te hacen bien, todo con la intención de aliviar esa tensión relacional. Además, este ciclo refuerza la idea de que la estabilidad de la relación depende principalmente de ti. Si algo va mal, sientes que debes esforzarte más, entender más o cambiar más. Esto desplaza la atención de las conductas manipuladoras hacia tu supuesta insuficiencia. Si notas que asumes la mayor parte de la responsabilidad emocional del vínculo, puede ser útil empezar a observar si hay patrones de manipulación emocional que están influyendo en esa distribución desigual del peso relacional. Y cuando ese desgaste se prolonga, la percepción de lo que es aceptable en una relación también puede cambiar. Situaciones que al principio te parecían claramente problemáticas empiezan a sentirse normales o no tan graves. Este fenómeno se relaciona con la habituación emocional. Cuando estás expuesta repetidamente a la manipulación psicológica, tu sistema interno deja de reaccionar con la misma intensidad inicial. No porque ya no te afecte, sino porque te has adaptado para poder seguir funcionando. Esta adaptación puede hacer que minimices señales de manipulación emocional que, vistas desde fuera, serían evidentes. Comentarios que te hacen sentir menos, cambios de humor que te descolocan o silencios que te generan angustia pueden empezar a ser interpretados como rasgos de carácter del otro o como dificultades pasajeras. Sin embargo, esa reinterpretación suele implicar que ignores tu propia experiencia interna, reforzando la desconexión de lo que sientes. Además, cuando vives mucho tiempo en este contexto, puede aparecer una sensación de estar atrapada, no siempre porque haya barreras externas claras, sino porque emocionalmente te cuesta imaginar otra forma de relacionarte. La manipulación en relaciones puede estrechar tu campo de posibilidades, haciéndote creer que todas las relaciones implican ese nivel de confusión emocional o culpa. Si notas que te cuesta recordar cómo se siente un vínculo donde no tienes que justificar constantemente lo que sientes, ese puede ser un indicador de cuánto te has adaptado a esta dinámica. Y cuando sientes que no hay otra forma de relacionarte,
se activa un componente muy profundo del vínculo, el miedo a perderlo, incluso si ese vínculo te hace daño. La manipulación emocional muchas veces se entrelaza con la dependencia emocional, donde el malestar no elimina el apego, sino que lo intensifica. El cerebro, que busca conexión y seguridad, puede aferrarse aún más a la relación, interpretando la incertidumbre como algo que debe resolverse permaneciendo allí. Desde la psicología del apego, esto tiene sentido. Si la relación combina momentos de cercanía con episodios de confusión, invalidación emocional o culpa, se crea un patrón intermitente que refuerza el enganche emocional. El sistema nervioso alterna entre alivio y tensión, lo que fortalece el vínculo de forma paradójica. Así, aunque reconozcas señales de manipulación psicológica, puedes sentir que alejarte es más amenazante que quedarte. Además, este miedo puede hacer que justifiques conductas que en otro contexto verías como problemáticas. La mente intenta preservar la relación explicando, racionalizando o minimizando lo que ocurre. Esto no significa que no veas nada, sino que el peso emocional del vínculo dificulta que traduzcas lo que observas en decisiones claras. Si notas que entiendes intelectualmente que algo no está bien, pero emocionalmente te cuesta actuar, puede ser un reflejo de cómo la manipulación emocional se ha entrelazado con tus necesidades de apego. Y cuando reconoces que el apego y el miedo a perder el vínculo han tenido tanto peso, aparece un punto clave en todo este proceso: empezar a diferenciar entre conexión y manipulación emocional. No todo vínculo intenso es sano y no toda dificultad es manipulación psicológica, pero cuando se repiten la confusión emocional, la culpa constante, la invalidación emocional y el gaslighting, es importante mirar con más atención. Crecer en claridad no implica romper de inmediato, sino recuperar tu referencia interna. Desde la psicología, un paso importante es volver a confiar gradualmente en tu percepción. Eso no se logra de un día para otro, sobre todo si has tajado tiempo dudando de ti misma. Implica observar lo que sientes después de ciertas interacciones, notar patrones de manipulación emocional y reconocer cómo impactan en tu bienestar. Este proceso no se basa en dramatizar, sino en registrar con honestidad tu experiencia, sin justificarla automáticamente. También es útil recordar que la responsabilidad emocional en una relación es compartida. Si siempre terminas sintiéndote culpable, confundida o como la única que debe cambiar, es válido cuestionar esa dinámica. Si algo de todo esto resuena contigo, quizá podrías empezar por hablar de ello con alguien de confianza o con un profesional. Nombrar la manipulación psicológica, la manipulación emocional o el gaslighting cuando están presentes puede ser un paso importante para recuperar tu estabilidad interna y tu sentido de realidad.